para todos los aprendices. Esta es la primera videoconferencia del curso de Derechos Humanos y vamos a iniciar con el tema del recorrido del curso. Ese es el primer tema en el cual le explicaré cada una de las herramientas y actividades a desarrollar y cronograma de actividades. El segundo tema es ya entrar a hablar sobre las generalidades de los derechos humanos y las clases de derechos humanos y cuáles son las características de cada uno de los derechos humanos o de los tipos de derechos humanos que están contemplados en el mundo y que los ha adoptado Colombia. En este sentido, pues, esperamos que sea de mucha apoyo o ayuda al curso para las personas que están inscritas, que son 400 aprendices. Esperamos que el total de ellos realicen el desarrollo del curso, ingresen a las actividades, envíen las actividades para que se puedan certificar. El curso inicia o inició a partir del 21 de mayo y finaliza el 17 de junio para envío de actividades. Y el cierre definitivo, el informe de aprobado, se entrega el 19 de junio. Entonces, cuando ustedes ingresan al curso, se quedan en esta pantalla. En esta pantalla principal encuentran todos los anuncios que estoy publicando constantemente para orientarles o para darles alguna información pues pertinente. Esto no me deja aquí avanzar. Tienen que darle siempre ver más en la parte de abajo para que puedan ir mirándolos que el sistema automáticamente va ocultando. En este momento les he publicado este primer anuncio que fue el inicio y la información de contacto para conmigo ante cualquier eventualidad o duda, inquietud que tengan. Los días lunes van a ser los días de videoconferencia y los martes van a ser los chats. Los chats también los voy a hacer por mí, pero pues aquí ya no voy a explicar temas, sino simplemente respondo dudas e inquietudes. Luego les envié un mensaje con un archivo adjunto sobre los pasos para ingresar al curso, que les llegó a sus correos. Este mensaje es muy importante de actualizar datos en Sena Sofía Plus. ¿Por qué? Porque Sena Sofía es la administradora educativa que hace todo el proceso desde que ustedes inscriben hasta que se certifican de un curso, ya sea de complementaria, de titulada o de inglés. Entonces, ella emite, ese sistema o ese aplicativo es quien va a emitir el certificado del curso, cualquiera que sea. Si algún dato está errado, sea su número de documento, sea una letra en su nombre o en su apellido, así le va a salir el certificado y no se puede arreglar. Por eso es importante que antes de continuar con el curso, ingresen al link de Sena Sofía y ni revisen, consulten si sus datos están bien. Allí que pueden hacer, actualizar ustedes el correo, el teléfono, la dirección de la cliente, pero lo que son número de documento, nombres y apellidos, y deben dirigirse a un centro de formación, pero dadas las condiciones, pues deben de escribir o comunicarse a los datos que les estoy dando acá para que allí les actualicen o les ayuden o los orienten de cómo actualizar los datos. Luego les he publicado el cronograma de actividades, las actividades de esta primera semana, los temas que se abordan y las días y horarios de las videoconferencias. Hasta aquí vamos con los anuncios. Semanalmente pues iré actualizándolos. Luego, a la parte izquierda de su pantalla encuentran la columna que dice herramientas. Entonces, ustedes se van a ir directamente a este botón que dice contenidos. Este es, digamos, el botón principal para que ustedes envíen
todas las evidencias, lean la información de la guía, encuentren los recursos, el material de estudio. Y foros los foros sí los pueden contestar por acá, pero lo ideal es que todo lo hagan por acá por contenidos del curso. ¿Por qué? Porque es que esta nueva plataforma tiene algunos plugins que no funcionan. Entonces, el plugin que funciona y que va directamente a el libro de calificación es este botón de contenido del curso. Por eso es importante que siempre ingresen por aquí y envíen todas sus evidencias por este medio. Mensaje acá, vamos a ver. Vamos a enviarle un mensaje a ese chico. De una vez. Y Laura Licela, que está conectada. No, No, señora. entonces vamos a enviarle por aquí también. Vamos a ingresar nuevamente al curso. Entonces les comentaba que tienen las herramientas, ustedes deben ingresar siempre por este botón de contenidos del curso. Díganme por qué ustedes esto no lo tienen. Contenidos del curso. Cuando ustedes crean contenidos del curso, van a quedar en esta pantalla. Le van a dar clic en la carpeta o en el árbol de carpetas del curso. Aquí van a encontrar la información del programa. Tienen que cliquear en el último elemento del árbol de carpetas para que en el centro de la pantalla les descargue o les muestre por dónde descargar la información. Para este caso, ellos nos da dos versiones. Yo voy a dar clic en la versión descargable, que es un PDF donde me habla de el programa, las competencias, los resultados de aprendizaje, los contenidos del curso. Luego me voy a diseño curricular, hago clic en diseño curricular y él me va a mostrar acá en la pantalla del centro cómo descargar el documento que contiene la competencia, los resultados de aprendizaje y las actividades y criterios de evaluación. Aquí en este primer documento no muestra actividades, muestra es como la creación o el contenido programático del curso, por decirlo así. Y aquí sí ya me encuentro como una gran variedad de elementos de qué es lo que debe hacer el aprendiz, como una orientación. Aquí está un poco demorado la descarga, pero cuando él descargue me va a descargar la información en los PDFs. Entonces uno guarda esa información, usted debe guardar esa información en su computador o medio en el que estén trabajando. Aquí las normas y requerimientos del programa. Esto es muy importante también que lo tengan claro porque es cuáles son las reglas de trabajo, cuáles son las reglas para enviar las entregables de parte de ustedes o cómo debemos comunicarnos, cómo es el trabajo virtual. Estas son las reglas de trabajo virtual. Entonces es muy importante. Entonces lo que les decía aquí es la información, el diseño curricular, las competencias, los resultados de aprendizaje, qué conocimientos o temas están relacionados a esos resultados de aprendizaje, el diseño curricular, que es con lo que se aprobó el curso para poderlo promocionar y orientar. Y aquí ya viene descargando las reglas de trabajo en clase. Luego sigue el botón de cronograma. Cronograma, doy clic en cronograma. Vamos a ver que me responda el sistema porque vamos a cerrar esto.
o con cronograma está bloqueado. A regresar porque ya está pasando si se bloquea. Algo que tiene esta plataforma es que a veces se vuelve muy lenta porque muchos aprendices, mucha gente trabajando al mismo tiempo. Entonces se nos bloquea en algún momento. A veces es el navegador, nos toca cambiar de navegador o esperar a que responda. No me deja regresar. Y aquí está demorado. Vamos a ingresar nuevamente el curso. Bueno, ya nos trajo nuevamente el curso. Ingreso nuevamente al contenido del curso. Y se puso lenta la plataforma. Pues me voy a cronograma, creamos un cronograma y ya aparece por aquí, me va a mostrar el cronograma. Pues, listo. Entonces aquí se puede ampliar cuáles son las actividades de aprendizaje y el tipo de evidencia que deben entregar y la fecha en la que deben entregar cada actividad. Estamos en actividades previas. Estas actividades previas no son calificables, pero sí son necesarias que la desarrollen, como les decía, que es la actualización de datos personales, el sondeo de conocimientos previos y el foro social de presentación. Esto deben entregar entre el 21 y el 28 de mayo. La actividad de aprendizaje número 1, el resultado de aprendizaje, que es interpretar la realidad del contexto social y político en el marco de los derechos humanos. Deben entregar primero una evidencia de derecho internacional humanitario, una evidencia sobre el reclutamiento de adolescentes y una evidencia o un cuestionario. Este cuestionario estará habilitado, espero, a partir del día jueves. ¿Por qué? Porque, como les comentaba anteriormente, estos cursos tienen un problema, unos plugins que no funcionan. Y hay 4 cuestionarios que estoy actualizando porque el sistema no los ha dejado publicar. Entonces estoy en ese proceso. Pero igual deben hacerlo y tienen una calificación. Y la conferencia programada para el día de hoy. Luego tenemos la actividad de aprendizaje número 2. El resultado es describir la situación actual de los derechos humanos. Y aquí tenemos que presentar la evidencia de mecanismos de participación ciudadana, la evidencia de resolución de conflictos, el segundo cuestionario y la conferencia web para el 21 de junio, para el 1 de junio. Mirando si había alguien más, pero listo. No ha ingresado el chico que le envió el enlace. Luego viene la actividad número 3, que es aportar soluciones a problemas. Debemos superar ese resultado de aprendizaje para aprobar la competencia. Debemos aprobar todos los resultados de aprendizaje para aprobar la competencia. Este es el tercero. Aquí que deben presentar un informe de medidas preventivas para evitar la crisis sanitaria por falta de agua. La otra evidencia se trata de un taller sobre líderes que dan forma a la cultura y la mantienen orientada a los resultados, y una evidencia de conocimiento o un cuestionario número 3. Y en el
resultado de aprendizaje número 4, que es verificar la implementación de las propuestas de solución al mejoramiento en la comunidad sobre los derechos humanos. Entonces, aquí hay un foro calificable que es deben de responder a cuatro cuestionamientos sobre los derechos humanos. Deben de presentar un taller sobre el valor compartido y una estrategia empresarial. Deben de presentar otro taller sobre la seguridad y convivencia y el cuarto cuestionario y la videoconferencia que está programada para ese 15 de junio. Bueno, ese es el cronograma en general. Entonces vamos ahora al botón de actividades iniciales que están programados en nuestro cronograma. Entonces la primera es la actualización de datos, como les decía, que es muy importante que hagan ese proceso para poder solucionar si tienen algún error en sus datos inscritos en SENA Sofía Plus. Entonces aquí en ese enlace, él lo lleva directamente a los manuales donde les dicen el paso a paso de cómo desarrollar esa actualización de datos. Aquí ya me abrió las reglas de juego para trabajar en el proceso virtual. Es muy importante que lean esas normas de convivencia y esas reglas, deberes y el espacio de comunicación para el buen trato y el buen desarrollo del curso, así como las ayudas que ustedes tienen en la plataforma también para poder trabajar en el curso. Y ahora les comento por dónde encontrar esas ayudas. Bueno, aquí nos está descargando los manuales para poder actualizar los datos. Luego viene el sondeo. Y aquí le dan clic en el sondeo y él los va a llevar a ver la evaluación e ingresan allí. Y luego va al foro social, le dan ver foro y él los lleva al foro. Se les abre en otra ventana o en otra pestaña. Como ingresamos al foro, entonces van a ingresar al foro social, que está, aquí ya tenemos 23 participaciones en el foro social, le dan responder y activan texto enriquecido si desean y escribe su respuesta y le dan clic en responder. Y luego este foro no está disponible, esto no lo tienen que desarrollar, voy a hacer el ajuste porque no se está mostrando y no tiene por ahora necesidad de trabajar. Luego empezamos a la actividad 1, que sí es calificable. Entonces en cada una de las actividades ustedes van a encontrar estos botones que les va a dar un recurso. En este primer botón que dice guía de aprendizaje número 1, le dan clic donde está ya el documento en PDF y aquí en la parte central dice descargar documento. Le dan clic igual y se les va a desplegar, les va a descargar un PDF donde ustedes pues pueden guardar y leerlo, ¿no? Para que sepan qué actividades hay. Allí les dice qué resultado de aprendizaje se está desarrollando, cuál es la actividad de reflexión, cuáles son los temas a tratar, cuáles son las actividades a desarrollar. En esta primera guía, por ejemplo, está el caso de estudio de Norberto, que es una de las actividades que ustedes deben desarrollar aquí, que es sobre reclutamiento de niñas y niños. Aquí está el estudio de caso, donde ustedes deben de leerlo para poder responder a esa actividad. Entonces, luego de la guía viene la otra carpeta, o su carpeta que dice material de formación. Igual dan clic en material de formación. Lo mejor es que trabajen con este descargable. Si este material interactivo no funciona
porque de pronto es muy pesado, o si les facilita más guardar esta versión descargada. Y aquí está la guía que nos habla de todo el proceso. Esta ayuda está un poco lenta, pero queremos ver si abre. Y esta es el material de formación, una vez pues se descarga y lo guarda. Luego también tienen una carpeta de material de apoyo. Igual amplíen material de apoyo. Y para poderlo descargar. A veces se demora, ustedes ven, a veces está muy pesado el sistema. Se demora en abrirnos o darnos la opción. Debemos tener un poquito de paciencia para que nos muestre la información y poder descargar el material. Aquí deben darle clic en cada uno de estos enlaces, que aquí es donde encuentran bastantes lecturas como material de apoyo, por lo menos sus aspectos generales. Es importante que los lean. Los derechos de la población especial, que requiere una protección en materia de derechos humanos, los derechos humanos y la amnistía, el derecho humanitario internacional y las duras lecciones sobre paz y el líder que es útil. Recuerda que también tenemos una evidencia de liderazgo. Entonces, esto se va descargando y lo vamos guardando. Mira, aquí está el de aspectos generales de los derechos humanos. Aquí está aspectos generales de los derechos humanos, que es el material de estudio. Pues también es necesario que lo lean. Este de ayudas pues no descargó, pero ya en el mensaje que yo les dejé en el anuncio están los datos para que llamen y pidan información cómo actualizar este dato. O me escriben a mí para yo poder enviarle información, pero eso debe ser la primera semana. Aquí entonces vemos que nos descargó todas las lecturas de material de apoyo de esta primera guía. Luego empezamos con las evidencias a presentar. Entonces la primera es el derecho internacional humanitario. Damos clic en la evidencia y le damos ver evidencia y él nos va a llevar a la evidencia. Ustedes deben entrar por este enlace y por acá se les va a aparecer en su rol de aprendiz, les aparece un cuadrito de responder. Ustedes responden y publican por ahí la evidencia, porque a mí me aparece esto, que es por donde califico. Por ejemplo, ya hay una evidencia enviada, me dice que la visualice, yo la puedo visualizar, que envió el estudiante, la leo y miro y le hago observaciones y califico. ¿Sí? Pero a ustedes si les aparece es el cuadrito donde dice enviar para que yo pueda calificar por acá. Luego les aparece la segunda evidencia, que es el derecho internacional humanitario, igual. Y les va a aparecer luego el cuestionario. A usted le va a aparecer el cuestionario por el lado de ese. Yo estoy entrando por mi rol porque es que como estoy en proceso de ajustarlo, no lo he publicado. Pero acá ustedes van a encontrar ese cuestionario. El cuestionario de aspectos generales de los derechos humanos. Cuando yo lo habilito, ustedes lo van a poder ver aquí en su usuario y van a poderlo desarrollar. Entonces, por cada unidad hay un cuestionario. ¿Sí? Aquí encuentran el cuestionario, ingresan al cuestionario y lo van a desarrollar. Bueno, ahora venimos a la actividad número 2. Igual vamos a ver una guía de aprendizaje, que también la descargan. Van a encontrar guía de aprendizaje número 2.
van a encontrar un material de formación, van a encontrar el material de apoyo y las evidencias a entregar, que es la evidencia de mecanismos de participación ciudadana, la evidencia de resolución de conflictos y el cuestionario número 2. Ahora, la actividad número 3 tiene su guía de aprendizaje, tiene su material de formación, tienen el material de apoyo, aplicamos el material de apoyo igual, miren todos los documentos que deben descargar para poder pues dar respuesta a toda la información de cada una de las evidencias solicitadas. ¿Listo? Y luego venimos a la actividad número 4. También encuentran la guía de aprendizaje, el material de formación, el material de apoyo. Aquí tenemos 2 lecturas de apoyo. Tenemos un foro. Entonces por acá él los va a llevar al foro. El sistema nos lleva al foro. Tiene que ingresar el chico. Luego vamos a... Esto tampoco me llegó. ¿Qué pasó? Se bloqueó. Estas son las 4 preguntas que deben de responder a este foro, que es calificable, y responden por acá. Si no funciona como en este momento, que no me está funcionando acá el link, no sé por qué, pues lo pueden responder por el botón de foros. Igual ahí sí me toca hacer como un poco más de ejercicio y abrir más pantallas para calificar, pero eso sí lo puedo ver si lo publican acá por foros. Entonces aquí está el foro de reflexiones y usos, responde. Aquí ya tengo varias respuestas, por ejemplo, que ya me toca calificar. Y aquí usted da su respuesta y le dan responder. Porque parece que en este momento aquí esto no está funcionando. Bueno, después del foro viene la evidencia de valor compartido, que les dicen qué hacer, igual está en la guía. Y luego viene la evidencia de inseguridad y convivencia, que también es como un pequeño estudio de caso y que está en la guía, por eso es importante que lean las guías, qué es lo que nos pide exactamente y envíen la evidencia por acá. Igual va a haber un último cuestionario, que es el cuestionario 4. Aquí en este botón de bibliotecas, pues aquí pueden ingresar a las bases virtuales de la biblioteca. Y están estos software para que puedan también descargarlos y no, que tampoco está. Acá están los software requeridos para que funcione bien el programa. Ya, entonces todos estos programas es importante que ustedes los descarguen si no los tienen en su computador para que puedan pues trabajar muy bien el proceso
de los cursos, de los desplegables y todo eso, los van descargados. Bueno, esto. Y tutoriales para que si ustedes tienen alguna inquietud, ustedes puedan que de pronto que yo no los pueda atender o algo y en algún momento o que ustedes tengan el tiempo suficiente y van descargando, van mirando cómo no sé, bueno, esto ya no funciona así, pero sí cómo participar en un foro, en un wiki, en un blog. ¿Listo? Bueno, hasta aquí tiene alguna pregunta, Laura. No, no, señora. Al principio no había podido sacar la barra de herramientas, pero ya lo logré, ya estoy ahí, ya vi todo. Ah, ok, bueno, listo. Entonces vamos ahora a iniciar con el tema de los derechos humanos. Permítanme, voy a compartir un video que dura unos como 5 minutos sobre los derechos humanos. Debe estar César. Bueno, César, buenas noches. Le dije sí, pero no lo veo que se haya conectado. Ya. César, buenas noches. No tiene audio. Bueno, entonces vamos, permítame en un momento, comparto pantalla del video. ¿Están viendo el video, Laura? Laura, ¿está viendo el video? Sí, señora, sí, señora. Ok. Se pausó, pero Sí, ya. estaba hablando una mujer. Ya. ¿Qué son los derechos humanos? Sí, ella. That's a good question. You're right. Wow. I don't even know how to give that the definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think this is a normal, human, any. The rights that humans have. That's a very long phrase. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 10 diferentes opiniones. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona. Como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? The human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India,
finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños se están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en decisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir la discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura,
pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son una responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niña busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, ¿están viendo mi ¿Qué presentación? son los derechos humanos? Sí, señora, aspectos generales de los derechos humanos. Sí, sí, profe, estamos muy pendientes ahí de los derechos humanos. Muy buenos los videos. ¿Aló? ¿César me habla? Buenas noches, sí, profe, estamos muy pendientes del video. Ok. Muy bueno, Sí, vamos excelente. entonces a hacer un pequeño análisis. ¿Qué relación hay con lo que la información que se nos da en el video y el asesinato de líderes sociales en Colombia? ¿Cómo lo relacionamos, César y Laura? Me repite la pregunta, profe, que pueden comentar aquí. ¿Qué relación hay entre la información de los derechos humanos, esa evolución que se dio en los derechos humanos y su objetivo con los asesinatos de líderes sociales en Colombia? Bueno, profe, para mí personalmente, pues, la relación que tiene es que, pues, se siguen vulnerando los derechos actualmente y ahora de pronto con más frecuencia, ¿sí? Se ven como más seguido, por ejemplo, el asesinato de estas personas y de pronto se ha incrementado y no se ve todavía como de pronto el respeto, ¿sí? Todavía y pues aún sigue todavía esa vulnerabilidad de los derechos, más que todo en estos niveles sociales. Estamos viendo aquí en nuestro país como indiscriminadamente están asesinando a estas personas y ahí los derechos están prácticamente por el suelo, no están respetando la vida, el derecho a la vida de la persona. Entonces eso sigue todavía, se está presentando todavía y pues, es muy triste sobre eso. Pero Y si analizamos un poquito más, esos líderes, Yo diría que señor, ¿alguien Laura va a hablar? sí, yo iba a decir que, bueno, comparto lo que dice el señor César, de que obviamente está respetándose el derecho a la vida, pero creo que más allá también es que los líderes sociales son defensores de los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, pues surge una compleja coyuntura, ¿no? Porque no solamente el derecho a la vida, sino también ellos son los defensores de los derechos humanos. Exacto, ellos, a eso iba, ellos están luchando por defender, por aplicar el ejercicio de los derechos humanos en una zona, en una región. Y cada zona y cada región tiene unas características especiales en cuanto a esa evolución o ese ejercicio de los derechos humanos.
En algunas regiones se están luchando esos líderes sociales por el derecho a una educación, el derecho a una vivienda. Y aquí vamos entonces al tema de la restitución de tierras que les han arrebatado por X o Y motivo y, y ellos luchan para que les den esa recuperación de esa tierra, de esa vivienda, donde además de vivir, depende también la generación de ingresos para cubrir sus necesidades básicas, que son parte inherente a los derechos humanos. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Alimentación, educación, vivienda, salud, protección, seguridad, no la tienen. Entonces ellos están luchando en muchas de las regiones en Colombia por el respeto a esos derechos humanos, porque no se han vulnerado esos derechos humanos por parte de diferentes actores. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué los asesinan si están peleando por algo que Colombia firmó y reafirmó allá en las Naciones Unidas? ¿Por qué los gobiernos y las instituciones no los protegen? ¿Por qué si hoy en día hay un sistema nacional de los derechos humanos, se siguen asesinando a estas personas o a cualquiera que levante la voz? No es de ahorita. Es a partir desde hace 150 años en Colombia se han vulnerado los derechos humanos. Y desafortunadamente la mayoría de personas nos hacemos los sordos y los ciegos ante esta situación. Y con nuestro voto permitimos que suban personas al poder que siguen vulnerando los derechos humanos. Y esa es una forma de protestar, el voto. O de proteger a los derechos humanos si elegimos bien a las personas que nos gobiernan, a las personas que van a dirigir las instituciones que deben respetar los derechos humanos. Bueno, entonces, ya entrando en tema, les pregunto, ¿están viendo la presentación en PowerPoint que he publicado? ¿O no? Ok. Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Sí, Agrándala un ya, poquito para que se vea. ya la vamos a agrandar. Entonces, como vimos, el tema de hoy es las generalidades de los derechos No se ve muy bien, profe. No el video sí. ¿No ¿Ya la está viendo? Bueno, sí, ahora sí, profe. Ahora sí, bueno, esto fue lo que ya les presenté. Vamos a adelantarlo a esto. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, o de origen nacional o étnico, o de color, o de religión o lengua, o cualquier otra condición. Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y además, los derechos humanos son universales y están contemplados en la ley y garantizados por ella. Para nuestro caso, están en los derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991 y hay muchos de ellos que están reglamentados en otras normas de acuerdo a su naturaleza. Por ello, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario y los principios generales y otras fuentes del derecho internacional, apoyan, los protegen, los cuidan y vigilan que esto se cumpla, que ese ejercicio no sea vulnerado por ninguna persona, ni ninguna institución. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras. ¿A fin de qué? A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos.
entre los principios de los derechos humanos tenemos que estos son universales e inalienables. Este principio se fundamenta en que la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos esta condición que debe ser cumplida por cada uno de los gobernantes de estos países del mundo. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos, culturales, el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y también aquí se ratificó al menos uno de estos estados y el 80% de ellos sobre los principales tratados de derechos humanos. En total más o menos se ratificaron cinco tratados en tema de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que comprometen a cumplir y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta y algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Es por ello que en la Constitución del 91 se establecieron estos derechos fundamentales. Estos derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? No deben suprimirse, sino en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia lo dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. El otro principio importante de los derechos humanos o esenciales que son interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles o políticos o emergentes o colectivos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y a la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, pues son interdependientes entre ellos, o los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos los derechos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes, porque para tener salud, ¿qué debemos tener primero? Pues la vida. Sin vida, como se acabó todo. Entonces, necesitamos, para poder tener una vivienda digna, una alimentación adecuada, debemos tener derecho a la salud. Y para tener derecho a la salud, pues debemos pelear por el derecho a la vida o hacer respetar la vida, ¿cierto? Entonces, por eso son interdependientes. El avance de uno facilita el avance del otro. Si tenemos una buena salud, pues podremos tener estamos ejerciendo un derecho a una alimentación adecuada, a un medio ambiente adecuado, etc. Son iguales y no discriminatorios. Aquí pues se refiere a que la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la
es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación entonces se complementa con el principio de la igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal. Todos los seres humanos entonces nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Los derechos y las obligaciones que incluyen los derechos humanos está dado desde el punto de vista en que los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos, o la obligación de realizarlos también significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos respetar nuestros derechos humanos, también debemos nosotros respetar los derechos humanos pues, de los demás. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que le acabé de hablar, de los principios de los derechos humanos. Entonces, aquí podamos ratificar un poquito lo que es el derecho a la igualdad. Es un derecho humano que tiene su soporte en el principio de la dignidad, entendida como igual dignidad inherente de toda persona humana, que implica ser tratados con respeto, consideración y garantías de participación, la prohibición de discriminación por razones subjetivas u otras, o la protección y garantía ante la ley. Y la igualdad relacionada con la ley significa igualdad ante la ley como un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en relación entre gobernantes y gobernados. Y la igualdad en la ley es el reconocimiento de todas las personas en la normativa de la sociedad sin que existan privilegios de unos sobre otros por sus características propias. Y cuando hablamos de igualdad de trato, significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante. Y en cuanto a igualdad de oportunidades, pues se refiere a la justicia social, es decir, que todas las personas tienen el mismo derecho a disfrutar de todos los bienes sociales y económicos que existen en una comunidad. De igual forma se consideran otras categorías como el derecho a la igualdad ante los cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad de material, el principio de igual consideración, el derecho a la no discriminación, el trato especial de poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas, entre otros. Bueno. De acuerdo al concepto de discriminación, la Corte Constitucional ha expresado que la discriminación deberá comprenderse como todo acto o omisión orientado a limitar o excluir al ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo algunas sin que para ello exista justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando
preconcepciones o prejuicios sociales o personas y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Sirven para proteger la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad, la integralidad y el medio ambiente, la paz, entre otros. ¿Quiénes reconocen los derechos humanos? La Constitución Política del Estado colombiano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que pues, el Estado colombiano haya participado o haya firmado o se aparta. Y ahora, dentro de las características esenciales de los derechos humanos es que estos son eternos, pertenecen al hombre como parte de la especie humana, son supratemporales, están por encima del tiempo, son universales, son para todos los hombres y son progresivos. Una vez reconocidos, no es posible desconocerlos. ¿Cuáles son las clases de derechos humanos? Entonces tenemos derechos civiles y políticos. Estos son los de la primera generación, los que fueron reconocidos inicialmente como básicos y fundamentales, en los que se encuentra el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, el derecho a no ser sometido a esclavitud, el derecho a la libertad, el derecho a las personas a ser tratadas humanamente, dignamente, el derecho de circulación, el derecho de un juicio imparcial, la prohibición de las leyes penales, el derecho al reconocimiento de persona jurídica, el derecho a la intimidad, el derecho de pensamiento, de conciencia y religión, el derecho a opinión y expresión, la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio nacional racial, que esto aquí lo vimos mucho cuando lo estamos viviendo en los últimos 30 años, bueno, desde nuestra, por allá en 1940, 47, cuando se dio esa guerra civil en Colombia, se vivió porque se mataba por un color, pero hoy en día también se da porque nos dejamos llevar por odios y amores por un u otro candidato y nos manejan las emociones y no nuestra parte racional de qué conviene y no conviene, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho de contraer matrimonio y de formar una familia, el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, a votar y a ser elegida y tener acceso a las funciones públicas y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Bueno, están los derechos sociales, que estos también hacen parte de esos derechos de la primera generación, pero en la segunda generación fueron ratificados y en la tercera fueron mejorados o ampliados, algunos de ellos. Entonces tenemos el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, ni tratos o penas crueles, el derecho a no ser sometido a la esclavitud. Creo que me devolví, pero a ver. Estos son los derechos y los políticos, están los derechos sociales, que son estos, el derecho a trabajar, el derecho a condiciones de trabajo equitativos y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura y recreación y el derecho a los derechos colectivos. Y están los emergentes. Entre los emergentes encontramos los derechos de los grupos poblacionales y también el de la libre determinación, el desarrollo, el uso de su riqueza y sus recursos naturales, la paz y un medio ambiente saludable, entre otros, que esos son ya de tercera generación. Bueno,
Vamos ahora entonces a hablar de qué trata uno de cada uno de estos derechos humanos, ya sean políticos, civiles o políticos, ya sean sociales o colectivos. Entonces, el primero está el derecho a la vida, a la alimentación, lo tengo acá. Okay. ¿Qué nos dice el derecho a la vida? A la alimentación, perdón. El derecho a la alimentación nos habla de que toda persona necesita de una alimentación adecuada. Se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico. O sea, puede acceder a unos alimentos y o puede tener el poder adquisitivo para acceder a esos alimentos, pero que pueden que estén, pero si no tenemos el dinero para comprarlos, ¿cierto? Entonces, aquí nos hablan de eso, de que debemos tener el acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerlo. Asimismo, el derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente para satisfacer esas necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de estos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de los derechos humanos. En Colombia hay muchas personas, o muchas familias, en muchas regiones que no tienen acceso a estos alimentos o lo tienen parcialmente. Y por eso los programas de alimentación de los gobiernos locales o las alcaldías, pues no están violando nada, ni están regalando nada, es que es un derecho, es un deber de ellos cumplir con esta política de asistir a aquellas personas en estado de vulnerabilidad que tengan ese mínimo de alimentos para poder subsistir. Eso es una tarea en pro del cumplimiento de este derecho humano. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia o en los países del en vía de desarrollo, las condiciones económicas pues son de desigualdad. Hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene poco, hay gente que no tiene nada. ¿Por qué? Porque no tienen con las condiciones para acceder a una educación o para acceder a una vivienda o para acceder a un empleo digno que les dé lo mínimo necesario para poderse alimentar bien. El derecho a la educación. Aquí pues se precisa que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita y al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. Debe estar disponible porque todos los gobiernos del mundo deben construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una escuela, recibir clases, donde las aulas estén equipadas con todos los materiales e instalaciones que se necesitan para funcionar adecuadamente, con materiales de enseñanza, con personal, con maestros calificados que puedan contribuir a la protección eh, contra para esos elementos, y tengan un comedor para poder alimentar a esos estudiantes. La educación debe tener una característica especial, que es la accesibilidad. Todas las instituciones deben ser accesibles para todos, nadie puede ser discriminado por ninguna condición
Y las escuelas deben de ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades. Y se puede emplear la educación ahora a distancia o virtual para atender áreas remotas. En conclusión, pues la educación debe estar disponible para todos, independientemente del nivel de ingresos. En este caso, pues, desde la Carta Universal de los Derechos Humanos, se exige o pide que toda la educación debe ser gratuita en todos los niveles. Y los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas deben de ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con unas normas nacionales establecidas por el gobierno. Y así también, pues la educación debe ser adaptable a los cambios sociales y debe incluir los diferentes intereses sociales y culturales de los alumnos. En esta situación que estamos viviendo, pues prácticamente hubo un cambio muy fuerte y muy imprevisto de que toda la educación debe ser virtual por las condiciones de salud que estamos viviendo. Bueno, también tenemos el derecho al trabajo. En este, pues, en lo que nos precisa la Carta Universal de los Derechos Humanos es que todas las personas tienen derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado y a no ser privado injustamente de él. Cosas pues que aquí vivimos lo contrario. También implica el derecho de las personas a contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo y los estados deben de tomar las medidas adecuadas para garantizar que así suceda. El derecho, este derecho a nivel internacional está reconocido en el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Protocolo de San Salvador. Cuando hablamos del derecho al trabajo, pues también se refiere a las condiciones bajo las cuales debe desempeñarse la actividad laboral en las que entre las que está una remuneración digna, el derecho a la promoción o al ascenso, el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a desempeñar esta labor en un ambiente adecuado, seguro y limpio, el derecho al descanso y a unas vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la huelga, entre otros. No es ningún crimen, como aquí lo hacen ver en Colombia. Eso es como las generalidades en cuanto al derecho al trabajo. En cuanto al derecho a la seguridad social, pues se refiere a que todas las personas tienen derecho a la seguridad social, o sea, en este caso en Colombia, esta seguridad social está reglamentada por la Ley 100 del 93 y en la que tiene actualmente 4 ejes principales, que es el sistema de seguridad social de salud, en cabeza de las entidades promotoras de salud o EPS y las IPS. Está el sistema de pensión que está administrado por los fondos de ahorro individual y el régimen de prima media, que es el del seguro social, y está el de riesgos laborales, que también está administrado por las ARLs. Todas son primadas, solo una es mixta, que es la positiva, y está los servicios complementarios que pretende, a partir de allí pues se reglamenta el derecho a la protección de la niñez, que está en cabeza del Instituto de Bienestar Familiar, está la atención al adulto mayor, pues, entre otros son los principales servicios complementarios que rige allí. Y luego tenemos el derecho a un ambiente adecuado y saludable,
Este se refiere a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado, considerando una condición previa para la realización de otros derechos, incluidos el derecho a la vida, la alimentación, la salud y a un nivel de vida adecuado. Pues existe una referencia parcial a esto en el derecho a la salud establecido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, que señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante otras medidas, como son la mejora en todos los aspectos de la higiene ambiental, y que también está reconocido en una amplia gama de instrumentos regionales de derechos humanos. Incluye el protocolo de San Salvador, el mandato de los procedimientos especiales de la ONU y sobre los derechos humanos y de medio ambiente establecidos en el 2012. ¿Por qué? Porque toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para la salud y el bienestar, bajo todas las medidas concretas y progresivas individualmente y en cooperación con otros para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para la salud, y que sea sostenible este proceso y que abarque todas las partes del mundo natural. Creo que en este momento este derecho, pues todos debemos realizarlo, dadas las circunstancias de salud y ambiental que tenemos por este dichoso coronavirus. Bueno, otro derecho importante sobre el cual quiero hacer resaltar es el derecho al agua. ¿Por qué es súper importante? Todos los derechos humanos son importantes, pero es que el derecho al agua es imprescindible para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, tales como los derechos a la salud, la vida y a un nivel de vida adecuado. Es una parte esencial de la realización a un nivel de vida adecuado y además ha sido reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que toda persona debe tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, con especial atención a los más vulnerables de la sociedad. Bueno, eso es más o menos algunos de los derechos humanos que es importante pues ampliar esas descripciones, pero igual todos los derechos humanos son importantes. ¿Qué más aquí nos falta? Bueno, acá hay algo importante, es que algunos mecanismos establecidos en Colombia para proteger los derechos humanos están establecidos en la Constitución Colombia del 91, entre los artículos 83 al 94, en los cuales incluye entre estos mecanismos la acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales, el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad, el derecho de petición, que sirve para solicitar información, la acción de cumplimiento, que sirve para hacer cumplir un fallo de ley, la acción popular, que defiende a un grupo de personas, y la acción de grupo, que busca la indemnización por daños, entre otros. Existe hoy un mecanismo en Colombia, estableció unos mecanismos de protección al Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en cabeza del Ministerio de Gobierno. Este sistema está pues siendo implementado y funciona desde el Ministerio de Gobierno hacia todas las instituciones nacionales, como el Bienestar Familiar, la Policía, el Ejército, todas las instituciones del Estado, incluyendo el SENA, y
además han establecido una relación o una coordinación con todas las gobernaciones, alcaldías. Cada alcaldía debe eh, desarrollar, instaurar dentro de su organigrama una oficina o una área en la que las personas podamos acudir a pedir información sobre los procesos para realizar estos derechos humanos, para practicar el ejercicio de los derechos humanos o para denunciar alguna vulneración a los derechos humanos. En este sentido, pues, este sistema tiene unos subsistemas que se especializan en cada uno de los diferentes derechos humanos fundamentales. Entonces hay un subsistema que está bajo la cabeza de la cultura y la educación en derechos humanos y paz, pues lo orienta o lo regula el Ministerio de Educación Nacional a partir de todas las, en cadena o en red con todas estas instituciones que les hablé anteriormente. Está el subsistema de derechos civiles y políticos, el subsistema de derechos económicos, sociales y culturales, el derecho internacional humanitario, conflicto armado, el derecho a la justicia, el subsistema de justicia, el subsistema de igualdad y no discriminación, el subsistema de construcción de paz, que es súper importante en este proceso de paz que se inició en el 2016-2017, y la gestión pública y su sistema para la gestión pública y transparencia en la lucha contra la corrupción, que creo que no ha funcionado mucho porque cada día vemos más cinismo en estos gobiernos donde la corrupción la vivimos, la palpamos y la sentimos en todo lo que se maneja en Colombia. Y es importante, pues, también aquí denunciar que para el sistema, así como para cada uno de los subsistemas del Programa Presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la ejerce la Secretaría Técnica. Adicionalmente, cada subsistema se encuentra coordinado por las entidades del orden nacional, que decía antes, y que lideran los temas relacionados y cuenta con una estrategia de articulación nación-territorio. O sea, hay una red, ese sistema articula a la presidencia a la Secretaría Técnica de la Presidencia, al Ministerio de Gobierno, quien es el que en realidad ejecuta ese proceso y coordina. Desde allí se coordina con todas las gobernaciones y alcaldías municipales. También a partir de estos subsistemas y esta red hay son grupos transversales que manejan unos temas muy específicos en temas de derechos humanos, que en cuanto a asuntos internacionales, en cuanto a derechos humanos y empresas, y en cuanto a las comunicaciones que se manejan en materia de situaciones de derechos humanos. Uno de los temas importantes en esta primera unidad es el derecho internacional de los derechos humanos. Pero que es diferente cuando nos hablan de los derechos humanos en la parte internacional, es cómo se aplican, cómo se obliga por parte de los estados, cómo se ejerce, cómo se realizan los derechos humanos a nivel internacional. Pero el otro tema es el derecho internacional humanitario, que es un tema específico donde nos dicen que su definición no se define como el conjunto de principios y normas que limitan el uso de la violencia en periodos de conflicto armado y que tiene unos objetivos específicos, que es proteger a las personas que no están o ya no están directamente involucradas en las hostilidades como son los heridos, los náufragos, los prisioneros de guerra y civiles,
y limitar las consecuencias de la violencia en la lucha para alcanzar los objetivos del conflicto. El derecho internacional de los derechos humanos, que es diferente del derecho internacional humanitario, exige que los estados adopten leyes u otras medidas que les permitan aplicar sus normas y sancionar a los que no violen. Aquí esta es la diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Tengamos en cuenta que también el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son dos cuerpos de normas distintos pero complementarios. Ambos se ocupan de la protección a la vida, la salud y la dignidad de las personas. Pero el derecho internacional y humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como de guerra. En cuanto a las poblaciones de especial protección constitucional, y sobre todo, pues que fue adoptado por el Estado colombiano en nuestra Constitución política, están los grupos de niñas y niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres, población en condición de discapacidad, víctimas indígenas, población afrodescendiente, comunidades PRON o gitanas, población LGBTI y luego sí la ciudadanía en general. Bueno, aquí vamos ya. En este sentido, quiero preguntarles a Laura y a César si tienen alguna intervención, si quieren complementar algo del tema. Si tienen alguna duda, pueden habilitar sus micrófonos y para responder, por favor. No, profe, yo no tengo ninguna intervención, ya todo ha sido muy claro. Ok. Sí, profe, ha sido muy claro, sí, y de pronto quiero agregar algo ahí donde pues, todo lo que está diciendo. Es muy triste ver en nuestro país cómo se genera como la cuestión de los líderes sociales, como decía Laura, y es que estas personas también están buscando la forma de que se respeten estos derechos en esos lugares. Y es triste que en este país eso lamentablemente nos está aplicando. Entonces, pues, hay que mirar que, doctora, realmente los derechos están, pero estamos viviendo un tiempo, un mundo totalmente cambiado, totalmente distorsionado en todos los sentidos. Que Dios nos ayude en todo esto, porque la verdad es muy difícil identificar esos derechos. Y sobre todo que estamos en una comunidad muy corrupta, unos gobiernos tremendamente corruptos, y es evidente que estamos viendo en este país. Quería llevar eso ahí, es muy triste y lamentable, pero bueno. Sí, doctora, esa era lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias, César. Entonces les agradezco a Laura y a César que me hayan acompañado en esta videoconferencia. Les reitero un problema con el link que había enviado inicialmente, no me dejó ingresar, entonces debí cambiarlo, pero desafortunadamente pues esto impidió que muchos de los compañeros de ustedes no ingresaran. Igual, si tienen contacto con algunos de sus compañeros, esta grabación va a estar publicada a partir de mañana o va a tardar el jueves, depende de que el sistema envíe el link de la grabación, la publico para que todos tengan acceso a esta información y sirva de retroalimentación y apoyo al proceso formativo. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Dios la bendiga. Profe, una pregunta. ¿Los otros encuentros son con este link o tú envías otro nuevo? Voy a enviar otro nuevo para Cali porque traté de, pues, esta es una nueva herramienta que estamos utilizando, dado el cambio de la plataforma de trabajo virtual del SENA. Y se nos dijo, pues, que podíamos programar un link para todas las videoconferencias, que fue lo que hice. Pero no sé qué pasó, que no me sirvió, entonces tengo que seguir cacharreando y por ahora, entonces lo más práctico es que les envíe un link para cada videoconferencia. Sí, listo. Pero lo envío una horita antes, 15 minutitos antes, se lo envío para que todos se conecten.
porque él también cambia, como que se actualiza cada 5 minutos. Entonces, Sí, es verdad. sí, entonces me toca como estar en ese proceso para que estemos atentos. Listo, profe. Muchísimas gracias y que tenga buena noche. Gracias. Gracias, sí. profe. Dios la bendiga. Tenga buena Gracias. Hasta luego, César. Gracias, Laura. Chao.